En un país que tiene las necesidades que tiene como el nuestro en cuanto a contención de la infancia, los centros CAIF no son solamente una guardería como a veces se los puede ver. Son el rostro de la contención de un montón de gurizada que a veces no alcanza a llegar a otro lugar o de padres que no tienen dónde dejar a sus hijos al momento de trabajar. Hay muchos centros CAIF en nuestro territorio nacional, pero no son suficientes. Tampoco son suficientes los cupos, tampoco son suficientes los recursos. Pero para hablar de esto y del papel social real que cumplen, y de cuánto quieren expandirse y qué planes tienen, es que recibimos a dos representantes, a Betina Alpuy y Soledad Grille. Es un gusto tenerlas esta mañana aquí. Sus cargos van a aparecer en gráficos, nos los ahorramos porque es muy largo, pero ustedes están en conocimiento real de la dinámica de estos centros CAIF. Y para recordarle o para quizás contarnos a todos, vamos a empezar por lo básico. ¿Cuál fue la idea inicial de los centros CAIF, el primer propósito de la creación de los centros CAIF? Bueno, No se peleen tampoco. ¿Eh? Dale. El plan CAIF se inaugura, se crea en 1988. O sea, época dura respecto a los datos de infantilización de la pobreza, de desnutrición, etcétera, ¿no? Es en un marco intersectorial, ANEP, Ministerio de Salud Pública, el Congreso de Intendentes, INDA en ese momento, y lo que era INAME. Estamos hablando de muchísimos años atrás. Ese es el convenio marco. Digo, ese es el motivo de la creación respecto a, en ese momento, hasta 5 años se atendía, era la intervención en una propuesta de alimentación educativa y centrada en el desarrollo y en el proceso integral de desarrollo de niños y niñas de primera infancia. Vamos, ese es el punto inicial, punto de partida de lo que es el plan CAIF hace muchos años. Sí, que hablabas del 88, estamos en 2025, es decir, ¿cuántos años? Tenemos 32.2% de niños bajo el límite de la pobreza menores de 6 años. ¿Cómo evolucionó el proyecto, lo que inicialmente era un proyecto, el proyecto CAIF o el sistema CAIF, en relación a la pobreza tan crítica que tenemos en ese margen de edad que es justamente donde atienden los CAIF? ¿Quedó desfasada la oferta de los CAIF con la demanda que hay? En la actualidad, bueno, ustedes saben que nosotros tenemos una variable estructural de descenso de la tasa de natalidad. En 2020 estábamos hablando de 34.000 niñas nacidos, y al 2024 estamos hablando de 29.000, un poquito más. En ese trayecto que tú mencionás, del 88 a esta parte, en periodos con fuerte empuje de ampliación de cobertura, hoy tenemos 505 CAIF que están dentro de la órbita del programa Primera Infancia, pero no es el único perfil que hay dentro de lo que es el programa Primera Infancia. No olvidemos que el Sistema Nacional de Cuidados, como cuarto pilar de la matriz de protección uruguaya, en el 2016 crea otros perfiles, Centro Siempre, espacio para hijos de estudiantes, de acuerdo a necesidades, demandas y derechos también de la primera infancia. Hoy, entre unos y otros, el programa tiene 591 centros a lo largo y ancho de todo el país. ¿Pero esto alcanza para la demanda? Bueno, estamos hablando de la vinculación de esta variable con esta cobertura. En algunos lugares hay vacíos importantes. En otros, a partir de algunas superposiciones de creación de centros, sobre todo en el periodo anterior, estamos viendo que entre la baja de natalidad como una variable estructural, muchos de los centros no llegan a los niños por los cuales se convenia, ¿verdad?
Eso es un dato Sobran lugares. duro. En unos faltan y en otros sobran. En unos faltan, en otros hay listas de espera y en otros no hay centros, que ese margen de territorialidad donde no hay centros es mucho menor, porque la cobertura es mucho mayor. Entonces, a tu pregunta, bueno, territorialmente hay que analizar desde la perspectiva de qué lugares con estas variables que inciden fundamentalmente, porque los centros son una asociación y una articulación de la sociedad civil y el Estado, y que gestiona estos centros desde la sociedad civil. Entonces, esos centros, algunos, y ese es uno de los problemas que estamos teniendo, están desfinanciados o en vías de financiamiento. Y después tienen otro desafío, que es el horario del CAIF, ¿no? Que hay casos en los que llegan, creo que son 3 horas 45 minutos, no llegan a 4 horas. ¿Tienen previsto extenderlo, por ejemplo, a 8 horas para que a las madres les convenga, digamos, llevar a sus hijos para poder ir a trabajar? Sí, yo creo que es bastante más amplia la estrategia que se propone esta administración en relación a dar respuesta a las necesidades de las familias. Una de ellas es el horario, es cierto. Es un rango horario corto, escueto, que no se adecua a las necesidades de los horarios de trabajo para aportar a la dinámica familiar. Otra tiene que ver con lo que decía Bettina, de dar respuesta en función de las necesidades de cada territorio, de los formatos que necesita ese territorio, en cuanto a la carga horaria, en cuanto a las franjas etarias que atienden los centros. Esa es otra estrategia también de adecuación de los centros, de ver hacia qué edades necesitamos ampliar para dar respuesta a las necesidades que tenemos. No se olviden que, salvo algunos pilotos, los centros CAIF atienden básicamente 2 y 3 años. Algunos pilotos atienden nivel 1 y algunos con bebés, pero casi nada. Entonces, la respuesta para los bebés y para los de 1 año es una cosa a atender, y la progresión para los niños que ahora van a tener 3 años, hay que articularla con ANEP, porque ANEP se propone extender su cobertura hacia 3 años. Entonces eso es un desafío para el Estado, es un desafío para las dos instituciones, que estamos trabajando fuerte para no pisarnos, para dar una respuesta integral, para que la gente reciba esa respuesta de una forma medida a sus necesidades. Y además porque también los centros CAIF, así como los otros perfiles que mencionaba Bettina, tienen una cercanía en el trabajo con las familias que otras instituciones no tienen en su métier, en su objetivo, ¿no? Como la ANEP tiene otras finalidades, tiene la universalidad, la gran cantidad de cobertura. El INAHU, a través de sus centros, tiene un trabajo en cercanía, un trabajo en la singularidad de cada situación, porque así se lo permite su estructura, que muchas familias necesitan de ese acompañamiento más personalizado. ¿Cómo se diseña la instalación de un CAIF nuevo, o el convenio con un CAIF nuevo? Pensando de nuevo que funciona como sistema de cuidados muchas veces para que los padres puedan ir a trabajar, y hay muchas veces que el CAIF no está cerca por ejemplo, de la casa de los padres, entonces ya pierden un tiempo importante en el transporte para dejarlo, y ni siquiera les conviene al final. ¿Cómo se diseña eso y si hay que reformular de alguna forma esta forma de pensar nuevos CAIFs? Hay en el encuadre que está planteando Soledad, hay indicadores claros que tienen que ver con la sociodemografía actual, con datos puros y duros, digamos, de la georreferencia, con instrumentos como lo que nos aporta la georreferencia de Mides, por ejemplo. Ese es un aporte a los datos de la creación, pero también tiene que ver, más allá de lo estadístico, con las movilizaciones que existen en las propias comunidades y con los aportes de las instituciones que hacen a que en este territorio, por esto y por esto, datos de la realidad concreta, se inicie una demanda respecto a
la creación, ¿no? También acá es una cuestión bien clara que la movilización de la sociedad civil como un soporte fundamental tiene mucho que ver para la creación y la apertura de centros, pero se debe asentar, digamos, en datos estadísticos claros y duros en el sentido de estas otras cuestiones que estábamos hablando de cómo se encuentra el país en términos de nacimientos, etcétera. Eso es bien claro en cuanto a las tres dimensiones que atienden los centros, los tres niveles en donde se mueven para su abordaje, que tiene que ver con lo singular, con lo familiar, las necesidades. También hay datos claros en algunos lugares más que en otros respecto a las franjas horarias a atender. Es más, diríamos que las 8 horas, ¿y qué 8 horas estamos proponiendo? Porque a las 16 horas generalmente las madres y padres trabajadores no salimos de los trabajos, y eso es una cosa a revisar también respecto a que se concilie la propuesta y la oferta de los centros educativos con las demandas y los cambios familiares y los nuevos arreglos o los arreglos familiares actuales, ¿no? Ese diagnóstico, Bettina, parece clave, parece Totalmente, sustantivo. totalmente. ¿Qué tan difícil es resolverlo? Esto es como decía Soledad, es un posicionamiento del directorio respecto a la escucha de algunas demandas de la sociedad civil organizada respecto a, bueno, esto que hablábamos, el de financiamiento de los centros, etcétera. Se han movilizado, se han planteado reclamos concretos, muy escuchables, pero también, por otro lado, el directorio que mediante resolución crea un grupo de trabajo para revisar estos aspectos, justamente lo que está planteando dentro también de los lineamientos estratégicos es revisar no solamente el horario de cobertura, la flexibilidad de los modelos, las demandas específicamente territoriales, porque una cosa es Maldonado en Zafra y otra cosa es Cuchilla de la Gloria en Tacuarembó, en la Zafra también. O sea, hay cuestiones particulares. ¿Eso significa que la propuesta va a ser en función de cada comunidad? Por ejemplo, en una comunidad necesito un horario que es de 8 a 4, pero en otro CAIF del interior necesito un horario más corrido porque eso es lo que demanda la comunidad. ¿Eso lo están pensando de esa manera? Sí, sí, es así. ¿Y cuándo podrían tener ese diagnóstico fino? Porque el grueso de la necesidad ya está planteado, ya lo sabían antes de asumir. Pero ¿cuándo puede estar pronto este diagnóstico fino para la aplicación? Mira, en este primer tiempo de trabajo, el equipo de alta gestión y con el directorio estamos recorriendo todo el país, todos los departamentos, con los equipos que tienen los departamentos allí trabajando y escuchando justamente eso mismo. Escuchando también a la sociedad civil, a las autoridades municipales, concejales, alcaldes, en fin. Es un momento de recibir más allá de los estudios que nos dan los números duros de los que hablaba Bettina, es escuchar también a las personas que viven allí, a las personas que trabajan allí, a las que nos pueden dar los datos más cualitativos de la realidad, para poder planificar a partir del año que viene los primeros movimientos, las primeras respuestas. Recién ahora estamos teniendo la confirmación presupuestal, entonces hay muchas variables para conjugar, para ver después qué niveles de respuesta se puede dar. Pero sí, la intención y la proyección ya en su planificación estratégica, el Instituto tiene como una de las metas adecuar las respuestas a las necesidades que se ven en los territorios. Estamos trabajando, que eso a nivel de la estructura es un trabajo también de sensibilidad para la gente que trabaja, para la gente que dirige, que supervisa, el flexibilizar los perfiles, en adecuar, ¿no? En corrernos de el CAIF atendía todo un montón de años este perfil de niños, los clubes de niños, este otro perfil de niños, los centros juveniles, este otro perfil de niños, de adolescentes, y pensar en respuestas combinadas que en las localidades más pequeñas, donde a veces lo único que hay del Estado es un centro CAIF, porque nos pasa mucho eso. Tenemos localidades bien pequeñitas que lo que hay de referencia para las personas cuando tienen dificultades es eso.
y los centros tienen sus limitaciones en las respuestas a las familias. Entonces, dotar a esos centros de distintos técnicos, de atención a otras franjas etarias, empieza como a dar un aire en la intervención o en el apoyo del Estado a las familias en esas localidades de otro nivel, de otro tipo. Y en cuanto al servicio que ofrecen, ¿cómo lo están pensando? O sea, ¿qué debería recibir un niño cuando entra en un CAIF? Insisto en esto porque aparte de los CAIF hay otros perfiles que son más finos en cuanto a las necesidades específicas de un territorio, pero también de una problemática como por ejemplo el tema de bebés, niños, hijos de estudiantes en su momento, en el 2016, cuando se creó, que tenía que para dar respuesta a adolescentes en ese momento que tenían niños, niñas a cargo y bueno, eso no conciliaba con sus horarios de estudio. Digo esto porque a tu pregunta, hay formatos específicos en cada perfil, pero todos tienen una dimensión que tiene que ver con los cuidados, también con una propuesta de educación inicial respecto a los niños de 2 y 3 años, como inicio de su trayectoria educativa, digamos, con una propuesta socioeducativa. Los centros CAIF también tienen lo que se llama el programa de estimulación oportuna, que es una de las dimensiones, una de las propuestas en donde se releva menor asistencia y esto también está en proceso de revisión, que es un programa que va una vez por semana al referente adulto con el niño, que se trabaja más el tema del vínculo. Entonces también es una propuesta, pero los datos muestran que justamente es la dimensión donde menor asistencia y menor vinculación tenemos, no solamente por la baja natalidad o por menores nacimientos, sino por la propuesta en sí, ir una vez por semana, 1 hora y media, condiciona de alguna manera, más allá de otras dimensiones que tienen que ver con cuestiones más territoriales como la violencia en algunos territorios, la movilidad familiar en términos de migraciones internas, etc. Entonces, a tu pregunta, los CAIF tienen educación inicial y el programa de experiencias oportunas, los otros perfiles, todos tienen propuestas de cuidado, todos tienen propuestas socioeducativas, no tienen lo que se denomina PEO o programa de experiencias oportunas, pero todos tienen un formato de atención y educación en primera infancia. ¿Qué pasa con los convenios? O sea, hay muchos convenios asumidos, ¿no? Pero esos convenios en donde, como mencionaron ustedes, hay CAIF que tienen muy pocos niños en su atención. ¿Caen esos convenios? ¿No caen? Porque de alguna forma es un recurso, no sé si mal utilizado, pero que se podría redestinar hacia otro lado. Es un recurso que hay que aprovechar. La idea no es que cierren los centros de primera infancia, justamente porque tienen un arraigo, están en general los convenios, sobre todo en el interior, son convenios gestionados por organizaciones locales, donde hay una apropiación de la comunidad importante, la gente quiere mucho a los centros y los defiende mucho, entonces es buscar la forma de que ampliando la carga horaria, ampliando la franja etaria que atienden, es salvaguardar esa gestión y que se vuelva sustentable nuevamente. No es la intención, no es la idea cerrar ningún centro de primera infancia, no es la idea dejar a ningún niño de primera infancia sin atención. Como decía Bettina, en los centros CAIF, así como en el resto de los perfiles, los niños y las niñas reciben propuestas educativas sumamente importantes para la etapa por la que están transitando, además de los cuidados, porque en general cuando hablamos de primera infancia hablamos de cuidados, mucho, y de que los papás y las mamás puedan ir a trabajar y de que la dinámica familiar se sostenga. Pero además de eso, adentro de los centros los chiquilines y las chiquinas aprenden mucho. Es muy importante tener ese recurso en la comunidad. Por tanto, no van a cerrar los centros de primera infancia. Soledad,
hay un agujerito presupuestal ahí de algunos centros que se ampliaron, ¿no? Unos 45 centros que se ampliaron o nuevos que se pusieron entre 2023 y marzo de este año. Se dice que no tuvieron financiamiento permanente, sino partidas específicas. ¿Se van a poder sostener con este presupuesto? Sí. Pero necesitan un estudio más profundo. Es decir, no vamos a replicar un esquema que a la vista está de que no dio resultado. La administración anterior abrió muchos centros sin este estudio previo que menciona Bettina hoy, que es un trabajo previo a la apertura, previo a la firma de los convenios, un estudio social de la comunidad, qué es lo que necesita, cuántos niños y niñas hay, cuántas familias, de qué trabaja la gente, cuáles son los niveles de pobreza que hay en la comunidad, cuál es la dinámica de la comunidad. ¿Y qué decís, que se abrieron al azar? Y ¿Al golpe de la necesidad, del pedido? ¿Cómo? Eso no te lo puedo responder yo, corresponde a la administración anterior, claro. Lo que nosotros creemos es que algunos de esos centros se abrieron sin ese estudio previo, por lo tanto después no fueron sustentables. Entonces, es un trabajo de reordenamiento. En este grupo de trabajo que mencionaba Bettina, se están trabajando centro a centro para encontrarle ese camino hacia que vuelvan. Los centros convenian por una determinada cantidad de niños, ¿no? Una asociación civil, sea una comisión de vecinos, sea una ONG, firma un convenio con el Estado a través del INAU por una determinada cantidad de niños, 50 niños, 60 niños, 100 niños. Menos de ese convenio empiezas a no ser sustentable, ¿verdad? Entonces, hay que trabajar para que aquellos números vuelvan y que el centro se mantenga funcionando. Y eso creemos que se puede lograr porque los niños están, las niñas y los niños están. ¿Es que no están yendo a los centros? En muchos, una cosa para complementar lo que dice Soledad y lo que hoy no terminé de decir, es que este grupo de trabajo fue paralelamente a la resolución de nuevo directorio respecto a justamente esta situación de desfinanciamiento de algunos centros. Implicaba una demanda clara de quienes gestionan, pero también una escucha potente de quienes escucharon, y se empezó a pagar por proyecto durante 6 meses. O sea, el directorio dice, vamos a crear este grupo de trabajo para revisar, pero paralelamente a eso vamos a pagar por proyecto. ¿Qué quiere decir? Bueno, pagar como si vinieran todos los niños por 6 meses hasta que esta situación termine en un resultado final que tiene que ver con un documento que se está elevando en esta semana a directorio de todas estas cuestiones que estamos hablando en términos generales. ¿Podría llegar a evaluarse en ese documento que tal centro no tiene razón de ser porque está siendo absorbido por otro y puede eliminarse alguna? Lo que podría llegar a evaluarse con esa matriz en la cual, como analizador, si directorio lo avala y lo aprueba, porque una cosa también a decir es que es un documento y este grupo de trabajo está integrado por la sociedad civil, por las organizaciones de la sociedad civil. ¿Qué quiere decir? Que la estructura de INAU se junta con su socio de gestión y se producen estos resultados. No querría decir no podría estar este centro, querría decir ¿cómo readecuamos este centro para que dé respuesta con mayor integración de edades, con mayor carga horaria o no? Todo eso va a definirlo caso por caso y territorio por territorio. Si esa matriz que hoy está sintetizada o condensada en un documento es aprobada por directorio. Soledad, Bettina, gracias ambas por haber venido esta mañana a la televisión pública. Por favor. La seguimos. Gracias a ustedes. Nos vamos a una breve pausa.